Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar el paper titulado Propiedades intrigantes de las redes neuronales, publicado el 19 de febrero de 2014, escrito por Christian Zagari, Wojciech Zaremba, Ilya Sutskever, Joan Bruna, Dumitru Eran, Ian Goodfellow y Rog Fergus. Este trabajo plantea una pregunta muy simple pero profunda: ¿qué significa realmente que una red neuronal entienda una imagen? La respuesta que propone el paper es inquietante. La alta precisión en tareas de clasificación no garantiza que el modelo sea robusto frente a pequeñas perturbaciones en la entrada. A grandes rasgos, los autores muestran que existen imágenes casi idénticas a otras correctamente clasificadas que provocan una predicción completamente distinta y con muy alta confianza. Esas imágenes se denominan ejemplos adversarios y son la unidad de análisis del artículo. Motivación y planteamiento conceptual. En aprendizaje automático, interpretamos el buen rendimiento en datos de prueba como señal de comprensión. Si un clasificador acierta la mayoría de las veces, tendemos a confiar en su criterio. Sin embargo, esta medida aggregate oculta la geometría de la función aprendida. El paper propone mirar más de cerca esa geometría, en qué regiones del espacio de entrada se apoyan las decisiones, qué tan cercanas están las fronteras de decisión a los puntos de datos naturales y cómo reaccionan las redes frente a perturbaciones pequeñas pero orientadas. Lo esencial es distinguir dos ideas. Por un lado, la generalización estadística, la capacidad de acertar en muestras nuevas, y por otro, la robustez geométrica, la estabilidad de la predicción frente a pequeñas variaciones de la entrada. El trabajo pone de manifiesto que ambas no son la misma cosa. Formulación intuitiva del problema. Tomemos un clasificador entrenado que asigna a cada imagen una distribución de probabilidad sobre etiquetas. Sea X una imagen correctamente clasificada con etiqueta Y. Buscamos una perturbación R de magnitud mínima tal que la imagen X más R sea clasificada con una etiqueta distinta de Y. Es decir, queremos encontrar la menor modificación posible que cambie la decisión del modelo. La restricción práctica es que la perturbación R debe ser imperceptible para humanos. Esto se expresa diciendo que la norma de R debe ser muy pequeña según una medida de distancia razonable en el espacio de entradas. Los autores presentan este problema como una optimización restringida: minimizar la norma de R sujeto a que la probabilidad de una etiqueta incorrecta exceda la comodidad del clasificador o, alternativamente, que la función de pérdida aumente lo suficiente para provocar la predicción de otra clase. Método para encontrar ejemplos adversarios. Descripción en palabras. ¿Cómo se encuentra R en la práctica? Los autores usan derivadas y optimización basada en gradiente. La idea es sencilla en su esencia. Calcular la derivada de la función de pérdida respecto a la entrada permite conocer la dirección en la que cambiar la imagen para incrementar la probabilidad de una clase concreta. Dicho de otra forma, si conozco en qué dirección del espacio de píxeles la salida del modelo crece más rápido hacia una clase equivocada, puedo desplazar la imagen en esa dirección con pasos pequeños hasta que la etiqueta cambie. Este procedimiento suele converger con rapidez. Con pocos pasos iterativos y con modificaciones muy pequeñas por píxel se alcanza el objetivo. Visualmente la imagen sigue siendo prácticamente idéntica, pero la red percibe un punto situado en otra región de decisión. Sobre la norma y la restricción de magnitud, explicación sin fórmulas. Cuando hablamos de norma de la perturbación nos referimos a una medida de cuánto cambia la imagen en su totalidad. Aunque el paper emplea formalismos matemáticos, aquí lo explicamos en lenguaje accesible. Una norma pequeña significa que el cambio es pequeño en promedio por cada píxel. La perturbación puede distribuirse por muchos píxeles de forma que el cambio puntual sea minúsculo, casi inapreciable. Aún así, la suma o la combinación de esos cambios en miles o cientos de miles de dimensiones puede producir un efecto sustancial sobre la salida del modelo. La restricción de imperceptibilidad se cumple cuando la perturbación no introduce artefactos localmente visibles, ruido que se ve a simple vista o patrones perceptibles. El hallazgo del paper es que, a pesar de esa restricción perceptual, la red puede ser engañada con mucha facilidad. Resultados experimentales, que se observa en la práctica. Los autores aplican la técnica sobre clasificadores de visión entrenados con bases de datos de imágenes naturales. Los resultados son consistentes y robustos. Casi todas las imágenes probadas pueden transformarse en ejemplos adversarios con perturbaciones minúsculas. La nueva etiqueta que asigna la red suele tener una probabilidad muy alta, cercana a la certeza del modelo.
La magnitud de la perturbación necesaria es a menudo tan baja que la diferencia de error medio cuadrático entre la imagen original y la modificada es despreciable. Además, hay un fenómeno notable, la transferencia de ejemplos adversarios entre modelos. Una imagen adversaria generada para un modelo engaña en muchos casos al modelo B, aunque B tenga una arquitectura distinta o haya sido entrenado de forma independiente. Este hallazgo sugiere que las vulnerabilidades no son idiosincráticas de un entrenamiento particular, sino que emergen de propiedades generales de los clasificadores discriminativos en espacios de alta dimensión. Comparación entre perturbaciones dirigidas y aleatorias para confirmar la naturaleza orientada del fenómeno, los autores comparan dos procedimientos: aplicar ruido aleatorio con la misma magnitud que la perturbación dirigida. Aplicar la perturbación diseñada mediante el gradiente. El resultado es contundente: el ruido aleatorio rara vez cambia la etiqueta, mientras que la perturbación dirigida lo consigue con alta frecuencia. Esto demuestra que la orientación respecto a la frontera de decisión es crucial. No basta mover el punto en el espacio de entrada, hay que moverlo en la dirección correcta. Interpretación geométrica, linealidad local y alta dimensionalidad. Aquí llega la parte más conceptual y explicativa del paper. Los autores proponen que la explicación del fenómeno no está en errores de entrenamiento ni en falta de datos, sino en la geometría de las funciones aprendidas en espacios de alta dimensión. La intuición se puede exponer así: cada imagen es un punto en un espacio vectorial de dimensión muy alta. La red aprende una función continua que particiona ese espacio en regiones etiquetadas. Cerca de un punto de datos natural, la función aprendida suele comportarse aproximadamente de forma lineal sobre una vecindad pequeña. Esta linealidad local significa que la salida puede aproximarse por un producto interno entre el vector de entrada y algún vector de pesos efectivo. Ahora la clave: cuando la dimensión del espacio es enorme, pequeñas contribuciones en muchas coordenadas se suman. Si cada coordenada se perturba en una pequeña cantidad coherente con una dirección adversaria, la suma total puede provocar un desplazamiento grande en la salida. Es decir, la energía total acumulada sobre muchas dimensiones produce un efecto significativo, pese a que en cada coordenada el cambio es ínfimo. Por eso, la linealidad local y la alta dimensionalidad actúan conjuntamente para permitir que perturbaciones imperceptibles crucen la frontera de decisión. Regiones de ejemplos adversarios y estructura conectada. No estamos ante casos aislados. Los autores encuentran que los ejemplos adversarios no son puntos singulares, sino que forman regiones conectadas. Una vez que se identifica una dirección adversaria, variaciones cercanas en esa dirección siguen siendo adversarias. Esto implica que la vulnerabilidad es estructural y no episódica. Hay valles o planicies en el espacio de entrada donde la red sistemáticamente falla. Análisis de confianza y significado probabilístico. Otro hallazgo importante es la confianza extrema del modelo en clasificaciones erróneas. La red no solo se equivoca, sino que asigna a la etiqueta equivocada una probabilidad muy alta. Esto exige reinterpretar qué significa una probabilidad alta en el contexto de redes neuronales. No necesariamente indica comprensión semejante a la humana, sino proximidad a una región concreta del espacio de decisión. Por tanto, la probabilidad predicha es más una medida de posición relativa en el espacio de representación que una medida directa de similitud semántica perceptual. Relación con regularización y sobreajuste. Un argumento posible era que los adversarios surgen por sobreajuste o por falta de regularización en el entrenamiento. Los autores examinan esta hipótesis y encuentran que técnicas estándar de regularización no eliminan el fenómeno. Incluso modelos con buena capacidad de generalización siguen siendo vulnerables. Esto apunta a que la causa profunda es la geometría del aprendizaje en alta dimensión, no exclusivamente problemas de ajuste de parámetros. Conexión con la concentración de medida. El paper discute, de manera conceptual, elementos de la teoría de alta dimensión como la concentración de medida. En espacios de dimensión alta, gran parte del volumen se encuentra cerca de la frontera de una esfera de radio dado. En lenguaje sencillo, cuando la dimensión crece, la topología y la distribución del volumen en el espacio cambian de manera que pequeñas variaciones en muchas coordenadas pueden tener efectos macroscópicos. Este fenómeno matemático apoya la intuición de por qué las pequeñas perturbaciones acumuladas por coordenada producen cambios drásticos en la salida. Implicaciones prácticas, seguridad, verificación y diseño de modelos. Las consecuencias de estos hallazgos son múltiples y serias. En sistemas críticos, por ejemplo, visión para vehículos autónomos o seguridad biométrica,
Pequeñas modificaciones deliberadas en entradas podrían engañar a un modelo y provocar decisiones peligrosas. La evaluación de modelos debe ir más allá de la precisión promedio y considerar medidas de robustez local. La ingeniería de modelos pasa a incluir criterios de estabilidad geométrica, diseñar y entrenar redes que no solo generalicen bien, sino que sean resistentes a perturbaciones pequeñas y orientadas. Límites del paper, demostración del fenómeno sin solución definitiva. Es importante destacar lo que el paper no hace. Los autores no proponen una solución definitiva al problema. El objetivo es identificar y caracterizar el fenómeno, proponer una explicación geométrica plausible y exponer las implicaciones. Dejar abierta la cuestión de cómo corregir o mitigar la vulnerabilidad es parte del aporte, redefine el problema y orienta nuevas líneas de investigación. Reflexión conceptual. ¿Qué significa entender en aprendizaje profundo? Más allá de técnicas y experimentos, el paper provoca una reflexión epistemológica. Que un modelo sea muy preciso en promedio no implica que entienda de forma humana. Los clasificadores aprenden correlaciones estadísticas y fronteras en un espacio matemático de alta dimensión. Esa representación no equivale a la semántica humana. Pequeñas variaciones en la dirección adecuada revelan que el modelo basa su decisión en patrones estadísticos sensibles a desplazamientos minúsculos, no en comprensión robusta del objeto. Resumen extensivo y estructurado para condensar lo esencial. Los ejemplos adversarios son entradas casi indistinguibles para humanos que provocan predicciones erróneas en redes neuronales profundas. Se encuentran mediante optimización basada en gradiente que minimiza la perturbación bajo la restricción de cambiar la etiqueta. La magnitud necesaria por píxel es mínima, la acumulación de cambios en alta dimensión produce el efecto. Las perturbaciones dirigidas funcionan con muchísima mayor probabilidad que el ruido aleatorio. Los ejemplos adversarios transfieren entre modelos distintos, lo que indica un problema estructural. La hipótesis explicativa central es la linealidad local combinada con la alta dimensionalidad y la concentración de medida. La robustez geométrica y la generalización estadística son propiedades diferentes que deben evaluarse por separado. El paper documenta el fenómeno y plantea nuevas preguntas sobre cómo evaluar y entrenar sistemas robustos. Cierre y llamada a la acción conceptual. Este trabajo cambió la perspectiva sobre la evaluación de modelos en visión por computador. Dejó claro que una métrica agregada no basta, necesitamos mirar la forma de las decisiones y su estabilidad ante pequeñas variaciones. Por eso, al diseñar y desplegar sistemas de inteligencia artificial debemos preguntarnos no solo si el modelo acierta hoy, sino si su criterio es coherente frente a la variabilidad del mundo. El paper no ofrece la solución final. Ofrece una advertencia poderosa: la robustez es tan importante como la precisión. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan los fundamentos de esta nueva tecnología y así, tal vez, dejen de escuchar a todos esos falsos profetas de la inteligencia artificial que jamás en su vida han programado una red neuronal con Python o sin Python. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.